Buenos días, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar del tema de la pobreza y la indigencia, porque en los últimos días, en los últimos meses, la subida de precios es cada vez más rápida y eso afecta directamente a la economía de las familias, a la economía de los hogares. Por esa razón es importante hacer un análisis comparativo entre lo que ha venido sucediendo respecto a la pobreza y la indigencia. La pobreza se considera aquellas familias que no alcanzan el salario mínimo que se requiere para cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, un hogar que tiene 4 miembros, un hogar tipo 4 a 5 miembros, trabajan 2 miembros del hogar, el padre y la madre, reciben un salario básico, y a ver si ese salario que reciben ellos, ese ingreso, alcanza a cubrir la canasta básica que calcula el propio INEC. Se ha dicho que esa canasta ya mismo supera los $500, ya superó los $400. Eso implicaría que si los dos ganan el salario mínimo vital, ya no alcanzarían a cubrir estas necesidades básicas, por ende estarían bajo la línea de pobreza. Mientras que la línea de indigencia se habla de aquellos hogares o aquellos grupos sociales que alcanzan a vivir con $1 diario. Es decir, estaríamos hablando de que la indigencia equivale a $2 diarios, $60 al mes, y eso sería su condición de vida, es decir, estarían bajo la línea de la miseria. Cuando se revisan las cifras, porque se había señalado que en los últimos años ha bajado, eso habían dicho que desde el año 2000 hasta el año 2005, por las políticas, por el mercado libre, por las políticas neoliberales, se había reducido la pobreza, y eso no era cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque miren, en el año 95, en el año 1995, a nivel nacional, la pobreza estaba golpeando al 39% de la población del país y la indigencia al 14%, es decir, el 39% de la población estaba bajo esa línea de pobreza y el 14% estaba bajo la línea de miseria. Para el año 99, que viene la crisis, obviamente que en la crisis este problema se acentuó. La pobreza alcanzó el 52% y la indigencia al 20%. Es decir, podríamos decir que tuvo un crecimiento espectacular estas variables, lo que implicaba que la crisis financiera, que degeneró en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis política en el país, destruyó los ingresos de las familias y llevó a la pobreza a un altísimo porcentaje de hogares. Estamos hablando de alrededor de un 13% adicional de hogares que se fueron bajo la línea de pobreza y un 6% de hogares que se fueron bajo la línea de indigencia. Para el año 2006 se ha dicho que se ha mejorado este indicador, pues la pobreza se ha reducido al 38% y la indigencia al 13%. Claro, aparecería como que se ha ganado, ¿no es cierto?, en una redistribución del ingreso en el país, parecería que ha mejorado las condiciones de vida de los hogares más pobres del Ecuador. Sin embargo, si comparamos este dato del año 2006 con el dato del año 95, resulta que apenas ha habido un cambio del 1% en la línea de pobreza como en la línea de indigencia. Es decir, las condiciones de pobreza se han mantenido, en otras palabras, las condiciones de miseria se han mantenido en el país, a pesar del crecimiento que el país tuvo en el periodo de la dolarización, el crecimiento económico. Pero ese crecimiento no se revirtió en una redistribución de ingresos, que es lo que busca el gobierno actual, y en eso estamos de acuerdo todos los economistas, que tiene que haber una redistribución del ingreso en el país. Pero ojo, para hacer esa distribución también hay que seguir creciendo, porque no vamos a paralizar la economía y distribuir lo que tenemos. Alguien diría, vamos a hacernos todos pobres. No, no se trata de eso. Lo que se trata es de que el gobierno nacional tiene que apuntalar el desarrollo productivo del país
tiene que dar facilidades para que las empresas sigan trabajando bien, crear nuevas empresas, crear microempresas, generar una economía solidaria, es decir, en vez de dar el bono de desarrollo humano para consumo, se entrega un bono de desarrollo humano que permita generar y desarrollar microempresas familiares, microempresas comunitarias, microempresas entre los pobres, para que estos sean más competitivos, más productivos y puedan aportar también al desarrollo del país. Es decir, hay que generar riqueza para poder redistribuir esa riqueza. Y las grandes empresas tienen que cumplir con todas sus obligaciones. Es decir, tienen que pagar todos los impuestos, tienen que pagar mejores salarios, salarios decentes a los trabajadores, para que eso permita a un país tener un desarrollo más equitativo y equilibrado y reducir estas brechas enormes que se forman entre los ingresos de las clases sociales más altas con los ingresos de las clases sociales más pobres. Es decir, hay que buscar un país más justo, más equitativo, más solidario, más productivo, más competitivo, que genere mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, buenos días.